Bueno, Miguel, gracias por estar aquí. De verdad, es un auténtico placer tenerte. Tenía muchas ganas de hablar contigo, como te he dicho antes. No he traído a nadie que hable de la misma forma que espero que hables tú y que seguro que lo vas a hacer respecto al volumen y a los futuros y a lo que te dedicas en tu trading. Así que de verdad te agradezco que estés aquí, que hayas buscado un hueco y espero que disfrutes también. Pues nada, Víctor, el agradecimiento es mío. La verdad es que, como te comentaba antes cuando estábamos hablando, me sorprende porque mi perfil, pues ya sabes que es un perfil en realidad un poco bajo. Sí, es verdad que me apasiona mucho el tema del precio-volumen, pero no suelo estar así en primera línea. Entonces, lo dicho, te agradezco mucho tu invitación y, por supuesto, en cuanto me la hiciste, pues ya viste que sin ningún problema. Es que aparte me encanta hablar de Te lo trading agradezco. y con gente, entre comillas, seria del sector que sabe de lo que habla, es un placer. Te lo agradezco, de corazón. Yo, de verdad, pienso que espero, la verdad, que la gente disfrute de esto como lo voy a hacer yo. Hablas del tema del perfil en redes y muchas veces nos olvidamos de que, coño, hay traders mucho más allá no sé, de YouTube o de otros lugares, ¿no? Entonces, cuando te empecé a ver tu perfil en Twitter y ver lo que hacías, empezamos a hablar, ya participaste en un vídeo, como decíamos antes, ¿no? Que tenéis en el canal. Eh, no sé, creo que me interesa, a mí personalmente cuando veo lo que compartes y veo lo que publicas, me interesa mucho ver tu setup, he visto uno de tus setups, cómo te expresas, lo que dices respecto a tu operativa y sobre todo porque tienes un libro también, eh, que por lo que he visto en reseñas, yo no lo he leído, espero leerlo dentro de poco, pero la gente tiene muy buenas reseñas de ello, así que seguro que podemos sacar algo bueno. Por ello, preséntate si quieres para que la gente te conozca, explícanos un poco quién eres, de dónde vienes y cómo llegas al trading. Bueno, pues los que me conocen de redes saben que mi perfil es un poco. Sí, es verdad que publico bastante, o sobre todo precio y volumen, ¿no? Intento que el perfil sea únicamente enfocado a eso, al aprendizaje, a detallitos. Evidentemente no se puede enseñar todo el sistema o toda la forma de analizar, pero sí presentarle pequeños detalles que con llevarlo hasta al aprovechamiento son súper rentables y con ellos solos, simplemente con esos detalles, se pueden plantear estrategias. Luego, yo empecé en esto del trading en el 2016. De profesión realmente soy arquitecto técnico, nunca había tenido ninguna relación con trading, bolsa. Para mí era como un mundo de estos aparte, Apartado, ¿no? ¿no? Sí, Exacto, esto de Wall Street, sí, gente con traje y que se dedica a esto, bancos. Pues yo mi relación anterior hasta ese punto era un mundo aparte que existe ahí, que está para ciertos niveles, pero para mí en particular no. Pero sí es verdad que a raíz de la crisis que tuvimos aquí desde 2007 a 2012 aproximadamente, sobre todo en el sector de la construcción, a mí me pilló de lleno, y me vi obligado incluso a irme a trabajar al extranjero. Pues cuando ya llevaba 4 años en el extranjero ya eso no era vida. Mi mujer estaba aquí en España con un niño pequeño, claro. entonces pues, decidí dejarlo todo y venirme y volver a España a ver qué es lo que podíamos inventarnos. Y poco a poco pues, empezó a salir, pues como siempre nos ponemos a investigar un poquito, ¿no? Además, estando parados, pues tienes mucho tiempo libre, pues te Claro. pones a investigar y salió el tema de un día del trading. Los típicos vídeos estos de gana dinero en 2 semanas y haciendo unas lentejas. Me acuerdo de esa frase porque esa creo que me la voy a tatuar aquí en el Ah, pecho. es Con real, eso ya la gente decían sabrá eso, sí. qué tipo de vídeos empecé a ver. Qué bueno. Entonces empecé por ahí, empecé a investigar. Si es verdad que empecé. Lo primero que hice fue ir a un hotel de estos un sábado por la mañana, que luego con el tiempo empecé a pensar y digo, joder, qué tonto fui, porque fuimos un sábado por la mañana, había un ponente, Sí. nos enseñó allí una estrategia en base a la teoría de Down, y cuando termina la exposición, así como el que no quiere la cosa, nos enseña la pantalla y había ganado $400 Vaya. en un. Sí, sí, pero espera, que ahora con el tiempo lo pienso y digo, joder, que su normal era. Y nos enseña en el futuro del DAX. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Pero luego cuando recapacito, era un sábado. El sábado no hay futuro del DAX. No, ostras, tío. No podía haber un gráfico del DAX. Qué Claro, cracks. eso en aquella época pues, ni lo sabía ni nada, lo sé ahora con el tiempo. Total, pues ahí esa fue mi primera experiencia. Claro, iba enfocado a que yo abriera una cuenta en real con ese broker y demás. Pues, bueno, ahí en principio yo me vine muy ilusionado. No piqué en abrir esa primera cuenta, pero ilusionado, es decir, Claro. vaya, yo llegué aquí a mi casa al mediodía y dije, cariño, ya Ya lo tenemos, ¿no? he encontrado mi futuro, es este.
Y total, empecé a investigar, me puse, después de 5 o 6 meses investigando, hice un curso, también es de las lentejas. Y total, hice ese curso, sí es verdad que aprendí mucho porque yo no sabía ni lo que era una vela, pero luego no me sirvió para nada, en el sentido de que yo pagué por una cosa que se supone que me iba a dar una rentabilidad y evidentemente no me la dio. Con el tiempo sé que no me la podía dar, vaya, evidentemente. Pero bueno, lo que sí me abrió ese primer curso, me abrió la mente para decir, oye, pues mira, sí, yo creo que sí se puede, lo que pasa es que tengo como que discernir mejor a dónde me acerco, ¿no? A qué tipo de persona o qué tipo de formación me acerco para aprender. Y fue a raíz de eso que ya empecé a investigar, apareció lo de precio-volumen, me encontré unos vídeos que eso fue como, digamos, no sé, salvación, pero fue mi apertura del camino de precio-volumen con Paco Gómez, con el que posteriormente ya sí me formé en serio. Y empecé yo a ver vídeos de este hombre en internet, en YouTube, que tenía una lista bastante importante. Y cuando me los vi todos, y estamos hablando de aproximadamente 800 vídeos, de 5 o 6 minutos, o sea, imagínate cómo sí dije yo, lo voy a hacer, pero ya no me engaña, con diligencia, ¿no? O ya sé dónde me voy a meter. Total, pues me vi los 800 vídeos y entonces ya dije, pues ahora sí. Y busqué que estaba dando clases en una academia y ahí que fui yo de cabeza. Entré a la academia, vaya, yo entré en su formación, tenía como 2 bloques de formación, uno de un chat, simplemente por escrito, como si estuviéramos por WhatsApp, y víamos por la operativa en directo. O sea, la operativa en directo, pero por un chat. Yo en mi pantalla, él la suya y nosotros los alumnos por ahí. Y yo entré ahí como elefante en una cacharrería. Yo no sabía algo de velas, pero no sabía nada de análisis técnico. De hecho, el primer día, entre comillas, se rieron de mí los compañeros que había allí, porque dije, eso es un ABC, como haciéndome yo el interesante, que allí ni ABC ni nada, no había ninguna figura. Total, que durante 2 meses sería como el hazme reír del grupo, el que llegó allí. Pero bueno, ahí aguanté yo. La característica que tengo sobre todo es que a cabezón o a perseverante, que es como prefieren decirlo ahora, no me gana nadie. Y yo dije, pues esto yo, hasta que me echen de aquí o ya no pueda vivir más, o sea, no me llegue ya el dinero, yo aquí hasta que aprenda. Y eso hice. Me cogí a Paco como si fuera una lapa y estuve, pues en total habré estado 3 años en tutorías con él todos los días, todas las tardes, todas las sesiones, o sea, así. Y así es como desarrollé yo aprender precio y volumen. Muchas veces me dice la gente, pero es que lo que hace no es típico, por ejemplo, los libros base que tenemos, Biblia, ¿no? Tom Williams, Gavin Hall, de precio y volumen, dice, tú no haces eso. Ya, tampoco haces Wyckoff, tampoco, nunca. Yo no leí Wyckoff VSA hasta ya cuando llevaba los 3 años, casi cuando estaba yo ya pensando en crear unos apuntes míos. Sí. Y ahí es cuando vi que digo, bueno, si lo que me enseña Paco no es, o sea, que hay documentación sobre esto, que no es solo este señor que me lo está enseñando. Y así fue como aprendí 3 años. Y respecto a tu operativa, es decir, hablas de volumen, hablas de futuros en este caso, ¿no? Sí. ¿Haces algún futuro en concreto o tienes varios o cómo? Sí, yo siempre la pregunta la tengo que dirigir igual. Es como me pregunta, ¿qué operas? El mini SP. ¿Y por qué el mini SP? Porque Paco, que me enseñó a operar el mini SP, yo me tiré 3 años con él, como digo, operando el mini SP, y es como he heredado el mini SP, me lo han dado ahí. Y algunas veces pues me preguntan, bueno, ¿y por qué no operas el petróleo, opera otro americano o otro índice o el eurodólar, los futuros del eurodólar? Y digo, pues mira, algunas veces he cogido, de hecho, estuve en una época viendo al DAX, muy al principio, luego también estuve en una época viendo un poco el petróleo, pero no llegaba a sentirme cómodo, ¿no? Era como en el mini SP yo ya entendía cómo se movía, qué velocidad cogía el precio, cómo eran sus correcciones, cuánto tiempo se pausaba. Y era como, me siento cómodo. Y en los otros, uno iba muy rápido, otro era muy lento. El petróleo, por ejemplo, el día de noticias era muy volátil. Y yo en aquella época todavía no controlaba eso de la volatilidad. Decía, y entonces lo dejé, pero lo dejé simplemente porque no le eché el mismo tiempo que le eché al mini SP. Y luego ya con el tiempo es como, ¿para qué voy a cambiar? Me siento bien, lo hago bien, saco mi sueldo, entre comillas, o saco mis rendimientos, los que quiero sacar o con los que me siento cómodo.
y para qué más. Sí es verdad que como ahora desde que hay gente a los que también le echo una mano, pues ellos traen otros productos, otros activos, o les gustan también las acciones, y pues un día a la semana pues echamos un rato de análisis de acciones o de análisis de otro activo y le ayudo en el mismo sentido, pero yo para mí, para operar yo con mi dinero, únicamente con el mini SP. Muy bien. ¿Y por qué? Es una pregunta un poco general, ¿eh? También entiendo que hay muchas respuestas, pero ¿por qué volumen? Es decir, ¿qué crees que tiene el volumen en este caso Mira, que te aporta más información que otro tipo de instrumentos o de herramientas? pues, pues verás, en esta primera fase que te comenté de la formación, yo lo que me explicaron era siempre, o lo que veía en todos los vídeos era siempre los típicos, ¿no? Cruces de medias, o patrón de 3 velas que hacen esto y la cuarta tiene que hacer esto. Una cosa muy, muy, muy rígida, pero que a la vez, cuando yo a la persona que le preguntaba, digo, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué la cuarta vela y no la quinta o la segunda? Y siempre la respuesta era, no, porque yo tengo testeado este setup y es a la tercera. Vale, pero a mí eso no me da la explicación, porque y si cambio el gráfico de 2 minutos al de 4, ¿también es la tercera o ya descuento velas y es la segunda? No, 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 en el gráfico de 3 y tiene que ser. Eso a mí, en mi mente anterior, de mi profesión anterior, que era muy analítica, o sea, los que venimos de profesiones técnicas, pues necesitamos todo un poco muy estructurado, Cuadriculado, ¿no? sí. Todo tiene una fórmula y tú aplicas la fórmula y sale un resultado. Sí. Entonces eso a mí no me daba tranquilidad en el sentido, ¿por qué? ¿Por qué la media de 12 y la de 5 y no la de 13 y la de 18? Pues, y la respuesta era la misma, ¿no? Porque el set, vale, y a mí eso no. Cuando empecé a ver tema de precio-volumen, por un lado, me amplió o me quitó esa tontería de que todo tenía que ser una fórmula rígida, porque no, en el mercado yo, por lo menos yo nunca he encontrado una fórmula rígida, sino una psicología dentro del movimiento, pero por el otro me ayudó a explicar el causa-efecto. Oye, es que esto, que es un proceso de acumulación, que tiene un precio, una acción del precio y tiene un volumen acompañado, sí te va a dar una información que tú puedes, en base a eso, decir, bueno, pues la consecuencia lógica de esto es esta causa, este efecto, un proceso de acumulación que suba. ¿Cuándo? Pues cuando te haga estos detalles. Y el volumen también te va acompañando en esos detalles. Entonces era como, me abrió el abanico de decir, oye, ya no tienes que inventarte nada. Ya es, tú coges lo que hay, lo aplicas y esa aplicación habrá un punto en el que te dice, oye, vas bien, continúa, y habrá un punto en el que te dice, oye, para, que te has equivocado o que se ha reestructurado el precio, pero en tiempo real, ¿no? Y te vas diciendo, oye, esto ya no es lo que tú eras, salte, o aborta la entrada, o salte, da igual el resultado, pero aborta que esto ya no está cumpliendo tus premisas. Entonces me daba como unas reglas lógicas dentro de mi concepto, lógicas para seguir un método, crear un sistema, crear un setup. Sí. Y a partir de ahí, además, me permitía no tener setup rígido. Me permitía, si yo entendía bien el lenguaje, pues ir aplicándolo en cualquier gráfico, en cualquier temporalidad, en cualquier movimiento, ya sea alcista, bajista, lateral, esto que siempre nos dicen, o antes nos decían mucho, no, los laterales no se operan y se operan tendencias. Y dices, vale, pues si voy a largo plazo, eso tiene mucho sentido, pero luego tenemos que tener en cuenta que, según los estudios, así hablando a grosso modo, el 70-80% del tiempo el precio está en rango y el 20 o 30% está en tendencia. Si yo soy scalper y me pilla el 70 Claro. o el 80% de ¿Qué hago? sesiones en lateral, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que sacar? El rendimiento del mes en ese 20 días, en ese 20%, que a lo mejor ni siquiera es en sesión. Entonces me bloqueaba mucho en ese sentido. Entonces yo decía, pues yo tengo que buscar algo que, aunque tenga que cambiar de time frame, pero que me pueda dar explicación para buscar movimientos un día más pequeños y un día más grandes, pero siempre con la misma estrategia, siempre con el mismo concepto. Y eso con el tiempo me lo ha permitido hacer el volumen. Muy bien. Al final mucha gente me dice, bueno, pero es que la acción del precio está ahí, es la misma. Sí, es cierto. Con el tiempo me doy cuenta, voy evolucionando, ¿no? Y dice, en ese binomio precio y volumen, la información no es 50% el precio, 50% el volumen, sino que el precio te da la mayor parte de la información y el volumen lo que me hace es acompañarme o ir adelantándome que la idea del precio se está cumpliendo.
No es únicamente, pues ve una vela de volumen y esto ya es que se va a girar, que es lo que muchas veces la gente que empieza con volumen empieza, ve eso, le dice, no, volumen climático, que es lo que, o volumen de parada, que es lo que siempre en redes sociales sale. Eso ya es que se gira. Y claro, no se gira, evidentemente. Y ya dice, pues el volumen no sirve, porque esto da una señal que es falsa, ya, pero el problema es que el volumen no se mide, o sea, el análisis con precio-volumen no se mide así. A mí me decía siempre Paco, cuando me decía, Miguel, una vela no hace al mercado. Y yo eso no lo entendía hasta cuando ha pasado el tiempo. Yo quería una vela, volumen y una entrada de 40 puntos. Y no es así. Tiene su fase. Claro, es como esa idea aún de mentalidad rígida que mencionabas, ¿no? Que al final, a mí me parece muy curioso el tema del volumen también, especialmente porque, por lo último que has dicho, ¿no? Y es lo que más me interesa, que si quieres indagamos un poco más, y es el hecho de que tú utilizas el volumen de una forma suplementaria, ¿no? Es decir, tú utilizas la acción del precio como para tomar una narrativa general de tu operativa, ¿no? Una estructura más o menos que te indica un sesgo alcista o bajista o no, y luego el volumen es el que te da como, pues no sé si me he entendido bien, como un gatillo, es decir, es lo que utilizas para tomar la decisión de entrar. ¿Es así? Sí. La acción del precio para mí, en mi toma de decisión, la acción del precio, hombre, no voy a decir es el 90% y luego el volumen será el 10%, porque para que se produzca una acción del precio previo también va a haber un volumen, o sea, es un cómputo de la información, pero que mi tipo de entrada, o sea, mi setup o donde yo busco la entrada, va a depender mucho más del precio que del volumen. Vale. Siempre que, por ejemplo, ahora tengo un hilo de estos que llevo publicando siempre el mismo tipo de entrada, que es acumulación testeo. Pues el testeo es una acción del precio. Es verdad que en ese testeo tiene que haber un detallito del volumen, un detalle de decir, pues ahí es el punto. Pero la acción la realiza el precio y mi entrada está buscando esa acción. Que luego el volumen me va a acompañar, o evidentemente porque lo que trae detrás me dice o me está potenciando oye, lo que tienes detrás con su precio y con su volumen te potencia que esto continúe. Pero la acción del precio para mí es más primordial que el volumen únicamente. Muy bien. Y has mencionado dos cosas. La primera es que eres scalper, ¿no? Te consideras scalper. Sí. Y luego la otra, que por lo que estoy entendiendo, es que eres discrecional, ¿no? De cierta manera. ¿Cómo se mezcla eso a nivel psicológico? Es decir, desde mi punto de vista, por supuesto, espero que me lo contradigas si es así, ¿eh? Pero el scalping, quizás la modalidad más agresiva, tanto económica como psicológicamente, en el trading, y la discrecionalidad, asimismo, es la que más riesgo tiene de peligro psicológico en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? De que al final las decisiones te caen sobre ti mismo. No tienes un lugar al que echarle la culpa más allá que a ti mismo y a tus decisiones. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo haces en tu día a día? Verás, pues te voy a responder a las preguntas y voy a hacer alguna anotación sobre los comentarios, sobre cómo lo has. Sí. Efectivamente, soy scalper. Soy scalper y voy a sectorizar, ¿no? Mi gráfico de base son 15 minutos y opero en 2, 3. ¿no? Lo normal en 2. Digo eso porque hay scalper, o sea, cuando hablamos de scalper, toda la gente entiende, pues, que opera en gráfico pequeño y buscan movimientos muy rápidos. Pero hay gente scalper que opera en gráficos de 15 segundos sí. Y hay gente scalper que opera en gráficos de 15 o 10, para mí, ¿no? Sobre todo el scalper, esa diferencia entre scalper y intradía, para mí llega un momento en que no hay diferencia. Se difumina. Se difumina, porque sí es verdad que soy scalper intradía, nunca dejo una posición abierta por la noche, pero no me considero, mis entradas no son rígidas en el sentido de que yo puedo hacer una entrada a las, por ejemplo, esta mañana he hecho una a las 8 y todavía está dentro. Y hay otro tipo de otras entradas que las hago y a los 3 minutos cierro. ¿Por qué digo eso? Porque mi manera de ver el mercado no depende del tiempo o no depende de un parámetro rígido. No tengo entradas 1-3 o 1-5 o 1-1. Mis entradas son, hay una lectura, hay un desarrollo, ese desarrollo me dice que por ciertas cosas, ¿no? Causas, si la acumulación es más grande o más pequeña, en qué movimiento me encuentro, tiene más potencial o tiene menos. Entonces, en ese sentido, si busco uno de mucho potencial, evidentemente no puedo creer que me lo va a hacer en 2 minutos. Es imposible.
Si tiene que desarrollar 20 puntos, el mini SP 20 puntos no lo desarrolla en 2 minutos, a no ser que se encuentre las noticias del paro o las noticias de los tipos de interés o algún tipo de eso. Pues sé que voy a tener que estar en el mercado 3, 4 horas o como si tengo que estar todo el día. Si durante ese recorrido el precio va haciendo cosas para mí lógicas, pues sigo. Cuando deje de ser lógica, pues cerraré. Y lo mismo esa entrada de 20 puntos. Cuando lleva 2, empieza a hacer cosas que no son lógicas y tengo que abortar. O lo mismo cuando llega a los 20 puntos digo, pero es que todavía puede continuar y la dejo. Entonces, en ese sentido, scalper, pero te entiendo. muy abierto, ¿no? Flexible, ¿no? Sí. Exacto, flexible. Luego soy discrecional, evidentemente, y el que sea discrecional, porque has comentado, dice, el trading más arriesgado. Sí, no, es arriesgado en el sentido que normalmente para que eso sea rentable en el día a día tenemos que ir apalancados, evidentemente, pero luego yo el riesgo, para mí, la palabra riesgo es decir, oye, pongo una operación y me voy a dormir y la dejo ahí. Ese es el riesgo para mí. Durante el día yo estoy delante, yo puedo tomar decisiones, ¿no? Yo puedo decir, oye, pues me he equivocado, cierro. Oye, pues que continúa, sigue. Y evidentemente lo que no puedo es en esa discrecionalidad, hacer el tonto, ¿no? Tú tienes tu estrategia, tú tienes tu criterio, te vas a guiar por acción del precio. Pues por tu acción del precio va subiendo todo esto. Y cuando ese precio se da vuelta, pues adiós y muy buena, te tienes que salir. Lo que no puedes hacer es, pongo mi orden, como muchas veces dice, el scalper es scalper hasta que no cierra una operación y la tiene que dejar a largo plazo, ¿no? Y entonces se convierte en inversor. Sí. Lo que no puedes hacer es cambiar tu estrategia o tu sistema o tu idea de entrada y salida porque no te gusta la salida. Entonces, en ese momento, si te ocurre eso, yo creo que el riesgo ya no es que seas scalper o que seas inversor. El riesgo está en que tú estás jugando, entre comillas, con el mercado. Y cuando juegas con el mercado es el gatito y nosotros los ratoncitos. Nosotros no creemos que estamos jugando, pero el que está jugando con nosotros es él. Entonces, se solventa esa discrecionalidad con, entre comillas, conocer lo que estás haciendo y aplicarlo dentro de que emocionalmente somos personas, pero aplicarlo lo mejor que puedes. No. Recuerdo cuando hicimos el vídeo, la otra invitación que tuvimos sobre el tema del miedo, te decía, mi principal miedo es a crear la bola de nieve, ¿no? Esa entrada que parece que va, pero no va, le mueves el stop, empieza a no ir, le mueves otra vez el stop, empieza a no ir, ya dices, ya se me ha ido, le voy a meter otro contrato. O sea, eso es lo que nunca puedes hacer. Si te proteges de eso, el resto, hombre, no vas a actuar como un robot, ni a la hora de operar, ni emocionalmente hablando, o por lo menos yo no he sido capaz de hacerlo, pero sí llega un momento que dices, para, Miguel, no dejar de hacer tonto, que esta entrada se te ha ido. Sí, ojalá ya, sí. O si no la cierras, mañana no te levantes diciendo qué tonto soy, vaya, ¿no? tenía que hacer sorpresa, claro. Asume lo que vas a hacer, y si te cargas la cuenta, que sepas que es por ti, pero es que la responsabilidad va a ser tuya en el 100% de los casos. Aquí no vale decir el broker es malo, la plataforma no me ha funcionado, es que me llamaron por teléfono justo en el momento de hacer la entrada o se me ha ido la luz. Todos esos factores tienes que tenerlos tú cubiertos. Dicen, ¿y cómo? O sea, que te llamen por teléfono no lo coges. Que se te va la luz, evidentemente se te puede ir la luz. Bueno, creo que todos los traders que ya llevamos un cierto tiempo en este mundo tenemos un SAI instalado debajo del escritorio. O un ordenador portátil de reserva. Yo tengo los dos, o sea, tengo un SAI debajo del ordenador. Eso la gente no lo entiende, pero sí ocurre, de verdad. Exacto. Y tengo un ordenador portátil preparado por lo que peta por lo menos si tengo una operación, poder ir a cerrarla o gestionarla desde el otro ordenador. Y el móvil con datos para que si se me va el SAI, o sea, esto va con la experiencia, ¿no? Muchas veces me llama algún compañero y me dice, joder, se me ha roto el ordenador no, se me ha roto el internet y no tengo. No te preocupes, conecta el portátil y le engancha los datos del móvil. Hostia, no se me había ocurrido. ¿Y a ti cómo se te ocurrió? Pues ya me pasó. ya. No, experiencia un grado. Ya está. Total. Entonces, te tienes que proteger y el resto de excusas, sí, te pueden servir. Se me ha ido la luz y he perdido una cuenta. Vale, entonces, si te sientes más cómodo tú diciéndolo así, está perfecto. Pero al broker desde el otro lado, el mío en Estados Unidos, ese no sabe lo que ha pasado en mi casa, si se ha ido la luz, si no, sino que la cuenta iba para abajo y va a hacer. El Excel lo saca el rápido, como muchas veces digo yo.
Pues tenés gente siempre que dice, he hecho la entrada, no, pero esta no la apunto que no la haría en real. Ya. El autoengaño sí. Ya te digo yo que sí la vas a hacer. Ya Y verás como el peor. broker sí que la apunta, ya verás. Exacto, y el broker no te preocupes que se las apunta todas. Ese tiene un sistema allí, un chinito allí, y ese las apunta y no se le queda ninguna atrás. Totalmente. Entonces, todo eso, todas esas excusas, entre comillas, algunas son verdaderas que dices, joder, tío, pues si me pasa esa sí que no sé cómo solventarla. Pero al final son excusas. Nosotros somos responsables de nuestro trabajo, para bien y para mal. Igual que cuando retiras y haces una retirada y llamas a tu mujer para decirle, yo tengo esa costumbre, ¿no? Decirle, cariño, dale tú al botón, al aceptar final, ¿no? Pum. Y ella viene, me mira así y dice, ¿pero para qué me llamas? Digo, es que me siento bien, para que lo veas, que tampoco... Digo, para que lo veas, dice, pero si... Y cuando pierdes no me llamas. Digo, bueno, Claro. pero te lo digo luego, ¿no? Sí, pero no me llamas. Pues está, o sea, al final la Sí, responsabilidad es responsabilidad. nuestra. Totalmente. Sí. Sí, el tema de la discrecionalidad también era más una cuestión de, no tanto de riesgo, que tienes toda la razón del mundo, en cuanto a que hay más riesgo que en otro tipo de operativas, sino una cuestión más de psicológica, ¿no? Muchas veces yo cuando hablo con personas como tú, en este caso como traders discrecionales, me encuentro en que siento cierto agobio, por así decirlo, si me pongo en vuestros zapatos, en el momento de la responsabilidad, de, como tú bien decías ahora, de no echar, ¿cómo se dice esto? Eh, no barrer el polvo bajo la alfombra en cuanto a que no es tu responsabilidad, sino que, coño, si haces una decisión que no sigue tu pauta, tu setup, tu forma de operar, la culpa es tuya. La culpa es tuya y no hay nadie más a quien echarle la culpa, ¿no? En cambio, un trader un poco más cuadriculado, en ese aspecto, siempre tiene la opción de delegar su responsabilidad al sistema, a la estrategia a la cual puede cambiar. De ahí a que psicológicamente siempre me ha parecido que la discrecionalidad es realmente un curso avanzado. Pero verá, en esta profesión tenemos una cosa buena y una muy mala. Y la mala hace que las buenas se pondericen. O sea, yo muchas veces me dicen, esta profesión es muy difícil, sí, es muy difícil. No hay reglas. Y digo, sí hay reglas. El problema es que no te las pone nadie, te las pones tú. Correcto. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú al principio, en esa discrecionalidad, empiezas con esos tipos de momentos, esos sesgos, bueno, no sesgos, sino esos detallitos, ¿no? Estás operando y dices, uy, y si moviera el stop, y si hiciera esto, y si hiciera lo otro, el tiempo te dice, o sea, tú lo puedes hacer y lo peor que te puede hacer es que las primeras veces te salga bien. O mi experiencia siempre me ha dicho, lo peor que te puede pasar es que lo hagas bien, porque lo conviertes en un hábito. ¿Qué ocurre? Que los hábitos aquí te los quitan muy rápido. De un guantazo te los quitan todos. Entonces, cuando empiezas a tener esos problemas, llega un día, ¡pum!, guantazo, te lo quitan. ¿Lo tienes otra vez? No te preocupes. Si no, hoy, mañana o pasado, te vas a llevar otra vez el mismo guantazo. Entonces, llega un momento en el que dices, o me voy y dejo esto, o me pongo yo mis reglas y antes de que me dé el guantazo me lo pego yo y digo, pues lo asume. Eso con el tiempo. Esta mañana, por ejemplo, había en un post me ha contestado un comentario que decía, eso lo aprendes cuando... No, me ha dicho el compañero, dice, eso lo aprendí yo cuando quemé la primera cuenta. Y digo, pues yo fui con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta. A mí me costó mucho. Hay ciertas cosas que te cuestan mucho, pero llega un momento en el que o las arreglas o te quedas sin dinero. O sea, este juego, entre comillas lo de juego, yo siempre que digo, porque no es un juego, evidentemente, pero este juego puedes jugar mientras haya dinero. Sí. Cuando te desmonetices, ya te puede gustar mucho, te puede apasionar el trading, puedes querer jugar a ser Warren Buffett, pero no hay dinero. Y nuestra herramienta, igual que en la frutería, son las frutas, y en el mecánico, pues es las herramientas que tiene y las piezas, pues nuestro es dinero. Evidentemente, vamos a ganar y vamos a perder. Pero si un día te quedas sin dinero, como el frutero, si se queda sin fruta, ya puede levantar la persiana todo lo que quiera, pero no hay negocio. Entonces nosotros en ese sentido tenemos que hacer eso y si no, que no nos preocupe que el mercado nos va a arreglar. O sea, si esto es sí o sí. Sí. Es verdad que cuando lo tienes discrecional, lo tienes automatizado o con estrategias muy rígidas, pues ese paso, digamos, como que ya te lo has hecho, ¿no? Pues ya eso no lo tengo que hacer. Ese seco lo hace la máquina. Sí, el tema muchas veces es cómo sistematiza un sistema o sí, entre comillas, sistematiza un tema como precio-volumen. Yo algunas veces me ha contactado gente para hacerlo y se pueden parametrizar ciertos datos, pero esa lectura global, cuando yo he estado así con gente, programadores, ¿no?, que se dedican, me dicen, no, pero Miguel, a mí me tienes que decir sota caballo rey. Y yo eso lo transcribo. Tú me dices, cuando hagas esto y esto.
y yo me pongo y digo, es que no, esto no va así. Yo no sé leer en el mercado así. Yo no te puedo decir, hace esto, 3 velas después, hace esto, 4 velas después, hace esto, y esa es mi entrada. Entonces, ¿cómo es? Pues mira, yo creo un proceso de acumulación, y eso crea un proceso de acumulación, porque el precio se queda en rango. Ah, vale, eso lo puedo parametrizar. Vale. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ya. El proceso. Entonces llega un momento en que aun queriendo los dos, no somos, o yo no soy capaz de transmitirle a él, o él no de entenderme a mí, o aunque nos entendamos los dos, no hemos sido capaces de parametrizar eso. Y luego en un ámbito general, quiero decir, parametrizar algo para un determinado setup en una determinada desarrollo, pues sí, pero hacerlo para cualquier desarrollo, para cualquier movimiento, pues no, yo me he encontrado con el mismo bloqueo. No somos capaces de traducir eso. Te entiendo. Yo hace poco... Entre eso y que yo no sé programar, porque digo, si a lo mejor yo supiera, pues es cosa yo aquí de ponerme a programar, pero ni sé, ni ha sido una cosa nunca que me ha llamado la atención para decir, venga, lo voy a hacer así. También por el mismo sesgo de antes, como te comentaba, el mini SP. ¿Por qué el mini SP? Porque aprendí así. ¿Por qué lo hago discrecional? Porque me enseñaron así y he sido capaz de ponderarlo a la larga. Pues por eso, ya está. Yo hace poco tuve una conversación sobre esto, con Sergi Sánchez de SYO, de gestor de Darwin, y hablábamos de que él piensa que todo se puede programar, ¿no? Que este tipo de debate en el que solo es cuestión de conocer todas las ramificaciones, ¿no? del tiempo suficiente como para entender todas las ramificaciones de un trader discrecional. Pero es un debate interesante, ¿eh? Es un debate que... Seguramente se podrá. Yo iba un poco como tú, ¿eh? Yo también le decía más o menos eso, que a veces tengo una lectura de mercado subjetiva, por así decirlo, que me cuesta mucho trasladar al lenguaje algorítmico, ¿no? Y claro, él me decía, el problema es el lenguaje, no es la estrategia. La estrategia seguramente sí se puede. El problema está en que el lenguaje no está preparado todavía, el que tienes tú, el programador, para llevarlo a cabo. No sé, es un debate muy interesante. Yo ya te digo, hace aproximadamente será 2 años, creo. Fue en plena pandemia, sí, tuvo que ser en verano del 2020. Me contactó una persona, bueno, estuvo haciendo la mentorización y me contactó una persona con poder económico y me citó a una reunión en su casa y vino con 2 programadores, ¿no? Uno especializado en programación y el otro en inteligencia artificial. La verdad, yo allí me sentía, digo, un poco más que estoy en la NASA, ¿no? Sí. Y me empezó a plantear que su idea era crear eso que yo hacía, o crearlo en un robot y ya crear una sociedad a partir de ahí. ¿Vale? Y empezamos a intentar montarlo. Nosotros llegó un momento en que aquello dejó de ser viable. Por tema primero del lenguaje y luego porque cuando yo ya le expliqué a los 2 informáticos esa parte o eso que había que de mi mente meter allí o del sistema meter allí, ellos dijeron, la carga de trabajo que tiene esto, la implicación que tiene esto, para nosotros no se hace viable. Y ahí se quedó el sistema. Seguro que se puede programar. De hecho, los grandes robots, no los que nos venden en Twitter o en Facebook, los grandes robots de grandes firmas que tengan poder ilimitado, como yo siempre digo, seguramente que funcionan y tendrán millones de parametrizaciones y de reglas y se podrán hacer, pero no con otros recursos, creo. Claro, es diferentemente alcanzable, totalmente. Y hablando un poco más de ti, de cómo operas, al ser este tipo de trader, por ejemplo, ¿alguna vez has calculado tus estadísticas más allá de los ingresos? Es decir, por ejemplo, ¿sabes qué ratio tienes más o menos medio o qué tasa de acierto? ¿Tienes este tipo de información? Sí. Verá, no lo tengo parametrizado a tipo de entrada. O sea, yo hay como... No quiero ya decir, oye, por la entrada 1, mi setup 1 es entrada al testeo, setup 2 es en setup... O sea, porque va con eso que digo, ¿no? Ese concepto. Sí lo tengo en regla general, ¿eh? Oye, ¿y tú cuánto aciertas y cuánto no aciertas? En tendencia, ¿cuánto aciertas? Y en lateralización, ¿cuánto aciertas? Pues te digo que la última vez que saqué la estadística creo que fue, o sea, que actualicé fue en enero, así. En tendencia me puedo ir por encima de un 70. Sí es verdad que el ratio beneficio-riesgo, como te digo, no es rígido. Entonces, en la media puede estar en una media de 1,3,5, 1,360 aproximadamente de media. Sí. Pero, por ejemplo, cuando opero rangos de acumulación, mi media de acierto baja mucho. Porque yo lo que voy buscando es dentro de ese rango, ese punto, casi como decimos, en el último tick, en ese quiero entrar. ¿Qué ocurre? Eso hace que cuando acierto,
el potencial de esa entrada es muy grande. Pero hasta que acierto esa, por lo mismo me como 4 stops en los 4 mínimos anteriores, ¿no? Pruebo en uno, pruebo en otro, 4 en otro. Entonces, sí tengo claro que en rangos así de intradía, si me equivoco en ese mismo punto de entrada como 5 o 6 veces, ya la entrada que me sale bien es casi para empatarlo a estos. Entonces, me baja mucho el ratio. De acierto, me puedo ir por debajo, en ese tipo de setup, me puedo ir por debajo de 50, pero con un ratio mucho más alto. Y cuando hablo mucho más alto, a la media me sale 1,8, 8 y pico creo que era. 8,12 o 8, para redondear. 1,8. En ese cómputo global, mi porcentaje está en torno al 76%. Muy bien. ¿Y el número de trades que haces más o menos mensual, lo tienes calculado aproximadamente? No, depende mucho. Yo opero todos los días, eso sí. Y muchas veces cuando hay gente que me dice, ¿y cuántos trades haces, Miguel, al día? Digo, si te digo que al mes he hecho, por ejemplo, 100, eso nunca va a querer decir que de media hago 3 al día. ¿Por qué? Porque hay días, como intento ver en directo, ¿no? Hay días que el precio está en tendencia y lo que te pide es ataca, ese 20% del tiempo, ahora tenemos que atacar con todo, y hay días que están en laterales muy pequeñitos, que ese día lo que te dice es que ni con un palo. Entonces, si yo me he dado cuenta con el tiempo y cuando tengo gente ayudándole, que me dice, no, es que yo me pongo 3 entradas al día y si doy 3, cierro. En un momento dado es bueno porque es crear una regla y un cortafuegos, en el sentido de que no me vuelvo loco, pero cuando ya se evoluciona, intento quitarle esa regla y pasársela a un máximo de pérdida. O sea, si tú pierdes X al día, salte. Y me da igual si has hecho una entrada y lo has perdido en una, que si haces 20 y lo has perdido en 20. Pero potencia la lectura del gráfico en el sentido que tú lo que tienes que aprender si hoy es para hacer 3 entradas o más, o hoy es para no hacer ninguna. Porque yo he visto que ocurre lo contrario. Cuando dices, como máximo vas a hacer 3, su mente automáticamente dice, tengo 3 cartuchos, los voy a gastar. Ya, pero es que hoy no toca, hoy es que no hay ni para uno. Ya, pero como tengo 3, yo pruebo los 3. Sí. Y ahora me pongo en el caso contrario, vamos en tendencia. Haces 1 en tendencia, bien, positivo. 2 en tendencia, bien, positivo. 3 en tendencia, bien, positivo. Y son las 4 de la tarde. Y te queda toda la tarde, que en principio hasta que no te empieces a ver detalles, también es tendencia. ¿Por qué tú te bloqueas en ese punto? Porque no seguimos con la tendencia. Claro. Tenemos que absorber el 70% que el precio está parado en ese 20%. Entonces intento mostrarlo desde ese punto. ¿Qué ocurre? Que para aprender eso, o sea, muchas veces dices, claro, pero es que yo cómo sé que está en lateral. Lo sé cuando ya llevo 2 horas aquí, pum, pum, y me estrello. Hombre, la estructura del precio no es que te dé adelante, pero hay puntos en los que te dice, oye, para. A lo mejor no es la primera entrada porque es justo cuando empieza a lateralizarse, pero hay puntos en el que te dice, esto ha tocado pausa. Yo así muchas veces cuando estamos por la tarde digo, señores, venga, vamos, ahora alcista, venga, y llega un momento en que digo, muchachos, ir a tomar un café. Vamos a ir a tomarnos un café. ¿Por qué? Porque ya ahora toca pausa. Porque el precio ha hecho esto, y como poco lo normal en el mini SP, que es el que conozco, esto mínimo o testea tal punto o una hora y pico, no nos lo quita nadie aquí tonteando. Y aquí es donde no podemos estar. Porque si estamos aquí, morimos. Y cuando esto empieza a correr es cuando hay que volver a subirse. No es infalible, evidentemente, porque estás leyendo el mercado, pero sí, en esas reglas que tú mismo te aplicas, pues sí sectoriza y dices, pues ahora sí o ahora no. Sí, es aprender los ritmos un poco, ¿no? Exacto. Y el número de entradas tiene que ir en ese sentido. Okay. Sí, igual que si ya has perdido el día, o sea, da igual que esté en tendencia o no esté en tendencia, si tú hoy la has cagado, hoy tú no estás leyendo el mercado bien, por lo que sea, ya me da igual, porque no te has dado cuenta, porque has tenido un tema psicológico, o sea, he discutido al mediodía con mi mujer y estoy con los alumnos y le digo, mira, el mercado, la estructura es esto, ¿no? Hoy no vais a verme operar. ¿Y por qué? Pues siempre estoy atolondrado, ¿no? Estoy atolondrado. Acabo de tener un broncado con mi mujer y yo hoy no le voy a dar. Y eso no me impide el estar con ellos y el estar diciéndole, pues mira, este es el detalle alcista, ¿no? Pero el no acertar ese día me va a suponer emocionalmente mucha más carga que el acertar. Porque si aciertas, la bronca con tu mujer no me la va a haber quitado nadie. Cuando salga va a seguir estando cabreada. Pero si encima
pierdes, ya tienes la bronca Sí. y encima que te llevas tú tu carga encima. Entonces, como elimino. Muy bien, O sea, muy bien. sectorizo, ¿no? Hago Sí, mi barrera cortafuegos. Pues igual, el otro. muy bien. Y respecto a el número de horas que estás delante de la pantalla, ¿tienes más o menos calculado? Es decir, antes has mencionado que hay veces que puedes tener un trade mucho rato abierto. Eso te lleva a tener ¿Mm? quizás un horario laboral, por así decirlo, flexible, que depende mucho de las condiciones de mercado. ¿Cómo llevas el tema del horario a la hora de operar? Mira, si hablamos de horario, todo es un proceso para mí, ¿no? Cuando empecé, o lo que siempre me preguntan, ¿y cuántas horas tengo que estar en el gráfico? Yo digo, ¿en qué fase estás? ¿Estás aprendiendo o tú ya tienes un sistema y lo aplicas? Si estás aprendiendo, cuantas más mejor. Yo en mi época podía estar 10, 12 horas delante del ordenador viendo vídeos, viendo gráficos. Evidentemente, también llega un momento que tienen que ser horas de calidad. Si tú estás viendo el gráfico, pero ya estás pensando en indio, pues mejor levántate e irte, porque tampoco hay un contador que diga, uy, 14 horas, hoy la has hecho muy bien. Hoy, ¿qué he avanzado? ¿He avanzado bien? Sí. ¿Cuánto? En 3 horas, perfecto. ¿Puedes más? Echa más. No puedes más, para ti, vete y darte una vuelta. Entonces, al principio, todas las que podía y más. Cuando ya te estabilizas, ya dices, oye, que yo ya empiezo, es que no quiero utilizar la palabra rentable, porque esa palabra Ya, depende mucho de cada uno, ¿no? Pero yo ya estoy empezando a cumplir mi objetivo. Ese número de horas hay que reducirlo al mínimo. Quiero estar expuesto al mercado el mínimo tiempo posible dentro de cada día que me dé o que opere lo mínimo. ¿Cuánta estoy yo? Pues sí es verdad que si estoy por la mañana, por ejemplo, hoy que me comentaste pues, que íbamos a quedar y demás, pues ya abro el ordenador, lo pongo. Para eso es bueno y es malo, sobre todo en qué fase te encuentras, porque si en la primera abre el ordenador y empiezas a ver gráficos, malo. claro. Porque estás haciendo lo que estás haciendo, estás así con Sí, los sí, ojos. sí. Y todo parece una señal de entrada. Todo es, ahora le tenía que haber Sí. dado. Y Es luego antes provocarte, es dices, provocarte. exacto. Eso es como ponerte ahí en una pelea, te van a dar un puñetazo. Pues, en esa época, mal. Lo normal mío, pues que si por la mañana estoy haciendo otra cosa, abra el gráfico, voy a ver, sobre todo por cómo que terminó la sesión y demás, si veo algo así que digo, uy, pues mira, esto parece que para dentro de un rato puede estar interesante, ¿no? Ese proceso ha empezado, pues lo dejo ahí y cada 20 minutos miro, vale, ya, vale, no, todavía no, y así, lo dejo. Y si no, ni siquiera abro. Mi operativa, mi grosso de operativa es de 3:30 a 5, 5:30. Sobre todo porque es el horario que estoy con los lobitos. En ese horario no quiere decir tampoco que esté operando. Lo mismo a las 4 hay algún día que digo, señores, vamos a seguir aquí, pero yo ya no le doy. O veo algo, muchos días de estos que tenemos noticias a las 7 y demás, dices, esto está para no tocarlo, esto van a estar así hasta las 7 y luego a las 7 ya vendré, pues cierro y luego vengo. Pero el grosso de 3 a 5:30. Intento, nunca he operado, es muy raro, muy, muy raro que yo opere a partir luego a las 7, 7:30, solo si a las 5, eso, de 3 a 5 no haya habido nada y diga, bueno, pues a ver si luego se mueve esto un poquito y da un poco de movimiento. Pero si no, ni siquiera tengo el ordenador encendido. Muy bien. Y respecto a tu gestión monetaria, tu gestión de capital, Mm. ¿podrías decirnos de alguna forma? Tampoco hace falta entrar en detalle si no quieres, pero me interesa mucho saber cómo limitas de alguna forma tu exposición al riesgo o cómo maximizas tus buenas trades, ¿no? Es decir, ¿tienes alguna forma de hacerlo, por ejemplo, ponderada? Si ves que el mercado ese día está muy a tu favor, haces, no sé, pones más riesgo, siempre utilizas el mismo riesgo, los stops, ¿cómo los haces? ¿Los mueves? ¿Es trailing stop? ¿Tienes un lugar fijo? Más o menos, háblanos un poco de cómo gestionas las posiciones Sí, a nivel de riesgo. sí, te entiendo. Mira, por ejemplo, yo no tengo estos rígidos, fijos, ¿no? No hay nunca a 3 puntos, a 2 puntos, a 4 puntos, sino que el análisis del precio de esa zona, siempre cuando determino una zona, el stop por debajo de la zona y con un cierto margen para el bailoteo, ¿no? Esas velas de pinchar, no pincha, que si va, que si no viene. Eso, cuando yo hago ese análisis, me lleva a la segunda parte, ¿vale? Y eso, ¿cuántos puntos son? Porque si son 3 puntos o son 10 puntos. En ese sentido, lo que hago es juego con el apalancamiento. O entro con el mini o entro con micros. Y voy Muy bien. gestionando que el número de puntos no sea el problema, sino la cantidad, el monto económico. Y a partir de ahí, pues entro con un lotaje diferente. Luego, nunca hago una entrada a todo o nada. Cuando la entrada va a mi favor, en el momento que va haciendo mínimos, máximos, va creándose directrices, pues voy jugando con mi stop por detrás. ¿Hasta qué punto?
pues hasta que ya veo que ese movimiento ha tirado y ya digo, venga, pues se está confirmando toda mi idea y a lo mejor por si esa entrada para, no sé, pues decir, 20 puntos, pues llega un punto en que ya dejo fijo el stop a 10 y digo, pues venga, o 10 o 20. Pero hasta esa primera fase yo voy jugando con la entrada, no la dejo. Y luego ya en el último es, pues venga, ya esos 10 puntos, digamos, entre comillas, me ha dado el día. Y los otros 10, pues si me los llevo, ole, y si no, me va a cerrar a los 10 y me quedo con mi día hecho. Entonces, pondero en el sentido de que cuando ya tengo cubierto una cantidad, pues ya sí intento dejar. Me puede ocurrir lo contrario, que no vaya, ¿no? Entonces, pues ya voy gestionando según voy viendo. Hay entradas, como digo, que a lo mejor la hago para 20 puntos y cuando lleva 4 digo, me salgo. Porque muchas veces porque ves algo, o muchas veces pues, emocional, ¿no? En el sentido que dices, esto no lo veo, no estoy tranquilo, es por la mañana, me tengo que ir, esto, ni trailing stop, ni nada, que lo cierro y que me voy tranquilo. Muy bien. Y ya por último, a nivel tan específico, ¿crees que podrías hablarnos un poco de los setups? Es decir, no tanto decirnos qué setups utilizas, sino a nivel de estructura o a nivel general, para que la gente se haga una idea de cómo tú tomas las decisiones por acción del precio. ¿Crees que hay algún tipo de, no sé, de información en el gráfico que das más prioridad? Antes has mencionado muchas veces el tema de la acumulación, ¿no? De la distribución, quizás de, no sé, mínimos, máximos. ¿Qué buscas en el gráfico que crees que te da ese cierto No, éxito? no tengo problema en comentarte las setas. De hecho, el que me sirve con Twitter, si analiza un poco mi entrada, vas a ver más o menos y sepa un poquito de precio-volumen, lo justo y necesario, vas a ver qué es lo que hago. De hecho, el libro está todo lo que yo hago. Yo cuando escribí el libro fue un cómputo de mis apuntes, no fue un libro de decir voy a vender un libro, ¿no? Yeah. Yo cogí todo lo que tenía de mis apuntes, lo metí ahí, lo ordené como Dios me dio a entender que era lo mejor. Sí. Y dije, toma, ahí lo tenéis, para que lo quieras, ¿no? Entonces, en el libro está todo. Sí, lo pondré en la descripción, por cierto, para quien esté escuchando esto ahora mismo, que pondré las redes sociales de Miquel en este caso y también el libro, el link que tú me facilites si quieres, lo pondré en la descripción, así que si os interesa, lo tenéis ahí. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, yo busco desequilibrio, solo desequilibrio. Desequilibrio en un sentido o en otro. ¿Qué implica operar desequilibrio? Pues un desequilibrio para que se produzca, primero tiene que haber una fuerza predominante, ¿no? Una acción del precio, o sea, una parada, ya me da igual que sea alcista, bajista, después de un movimiento, una parada. Y que haya un volumen que justifique esa parada. Y luego, poco a poco, que dentro de ese mismo proceso haya un debilitamiento de una de las dos fuerzas. En principio, cuando estamos dentro de lo que yo llamo las cajitas, que son los rangos de acumulación y distribución, cuando estamos dentro de la cajita, siempre va a haber un debilitamiento, lo que no sabemos es en qué sentido. Nunca sabemos si va a ser en alcista o en bajista. Entonces hay que esperar siempre dentro de esa cajita que se produzca el desequilibrio. Una vez que se produzca el desequilibrio, o sea, una vez que se produzca la rotura en una dirección, ya puedo determinar dónde está el desequilibrio y quién es la fuerza predominante. Pues a la comprobación, al testeo, al pullback, como lo queramos llamar, a ese testeo, a esa zona de desequilibrio, ese es mi setup preferido. Primero, es verdad que muchas veces me dicen, ya, pero ¿qué es? ¿Al toque o al toque y la reacción? Pues ya depende mucho. Ese es el segundo detalle. Normalmente es al toque y la reacción. O sea, yo quiero ver el toque primero y luego ver La cómo reacciona. confirmación, ¿no? Exacto, cómo reacciona, para que no se me vuelva a meter otra vez en el rango. Pero esos toques algunas veces son muy sutiles. De hecho, muchas veces cuando estoy en directo y lo hago, me dicen, joder, pero ya la has dado. Sí. Pero tú no has visto la reacción. Sí. Pero ¿dónde está? Está en eso. ¿Veis eso? Esta vela que ha crecido justo cuando toca y dentro de la vela ves el agotamiento en directo. Sí. Pues esa era la reacción que yo quería. ¿Es precipitada? Sí. Normalmente siempre nos han enseñado los que hacemos, ya, pues busca un primer segmento, dentro de esa segunda reacción, un primer segmento, su corrección, sí, pero esa para mí me genera un problema. Me aumenta el nivel de fallo, o sea, porque si entro muy rápido, pues seguramente la siguiente, si no va, me va a barrer por abajo, pero me permite tener el stop lo más corto posible. Ha habido veces que he hecho entradas con un stop de un punto en el mini SP, que eso es ridículo, y ha salido bien. O sea, te da un ratio Pero es magnífico. exacto, porque dices, si me sale está bien, el stop es muy cortito y el potencial es muy grande.
¿Qué ocurre? Que tienes que estar preparado para que no te salga bien a la primera, Claro. a la segunda. Sí, sacrificas la tasa de acierto para aumentar el ratio, ¿no? Exacto, sacrifico tasa de acierto por subir el ratio. Yo hay muchas veces cuando la gente me pregunta por privado, ¿no? Sobre todo en Reddit, te dice, ¿y qué nivel de acierto tienes? Le digo, creo que no has realizado bien la pregunta. Bueno, no se lo hago así, ¿no? Pero empiezo a preguntarle, ¿cuánto tiempo llevas en esto, no? Para ver con qué tipo de persona estoy hablando. Experiencia. Y cuando ya le hago las 3 o 4 preguntas o le saco la información que quiero, ya le digo, mira, creo que no, hay algo que te falla o tienes que enfocarte en un tema. Tener un 90% de acierto no te hace rentable. Igual que tener un 10% de acierto no te hace que sea un negado en esto. Porque no significa nada. Puedes tener un 90% y cuando pierdes, perderlo todo. Y ese 10% o un 99% y en la que haces uno, te lo comes todo. Igual que puedes tener un 10%, fallas muy poquito y con la que ganas sacas 1000. Entonces, eso es lo que te va a hacer. La suma de los dos o la multiplicación de los dos es la que te va a hacer decir si eres rentable o no. De hecho, si no recuerdo mal, creo que hiciste un vídeo hace poco de un trader que tenía una tasa de acierto muy alto y llegaste a la conclusión que lo que hacía es que no cerraba operaciones negativas y las dejaba correr y no sé si también hacía martingala, pero que las dejaba correr hasta que, hasta que se hicieran positivas. Claro, eso en un mercado, por ejemplo, que hemos tenido el mini SP alcista, pues bueno, a la larga te va a salir bien. ¿Por qué? Porque, bueno, a la larga te sale bien si tienes una gran cartera. Sí. O una cartera ilimitada. Te va a salir bien porque dices, bueno, pues a poco que suba, pues yo como voy ponderando, me va a salir bien. El problema es el día que no te salga. El día, ese único día que no te salga, las has cagado. Ese es tu fallo 1% y se ha comido tu cuenta. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. ¿Cuáles son tus tasas de acierto? Pues da igual si son altas o bajas. Ahora, el cómputo de, vale, y en las que ganas cuánto ganas y en las que pierdes cuánto pierdes. Cuando haces ese cálculo es cuando te dice, vale, pues tú puedes vivir de esto o tú no puedes vivir de esto. Totalmente. Y respecto al drawdown, ahora que mencionabas esto de las pérdidas, de momentos críticos, ¿has pasado por alguna tesitura así, alguna circunstancia de pérdidas continuadas, prolongadas, que te ha hecho sufrir un poco? Continuada en el tiempo, o sea, decir, he tenido 20 días negativos, no he tenido, así no. Pérdidas gordas, sí, ese miedo de la bola de nieve no me surgió a mí de la nada, me surgió de crearlo yo. O sea, días de estos que dices, esto lo giro yo por mis narices, las he tenido, claro, y de hecho siempre a mis alumnos le cuento la primera que tuve y que fue mi primera gran cuenta, esa que dices, esta ya va a ser la mía, esta la voy a llevar yo. Y me la cargué en un viernes, creo que era 2 de febrero, si no recuerdo mal, primer viernes de febrero, eso sí lo recuerdo, no sé si era el 2 o el 3, 2 de febrero, y fue con las noticias del empleo. Estos días que sale la noticia, además de una manera, bueno, no sé, gilipollas y en Twitter, pues de una manera tonta, absurda, bueno, ya voy a completarla. Yo había tenido todo el mes de enero perfecto, ¿no? De hecho, había sacado sueldo y de sobra. Y ese primer día, yo los viernes no operaba, y ese primer viernes del empleo, pues no iba a operar. Pero como empezó aquello con el empleo, el muñequito este que tenemos aquí que dice, venga, y lleva todo el mes así, ahora. Y dije, y calculé mis comisiones de todo el mes de enero, y dije, va, pues creo que eran 143 euros, una cosa así. Pues voy a hacer una entrada para sacar las comisiones. Y así me voy con mi número limpio, ¿no? Pues así, con esa entrada, me comí, las comisiones no las recuperé, evidentemente. Las comisiones, lo que había ganado en enero y el capital con el que había abierto la cuenta. En poco más de 1 hora y media. O sea, con las 2:30 con las noticias, esperé un poquito la volatilidad, hizo un latigazo hacia abajo y yo dije, esto se va a ir para abajo. 3 puntitos, que necesito 3 puntitos. Y aquello empezó a subir, empezó a subir. Y yo, que soy más chulo, decía, pues un contrato tengo que hacer 3 puntos, pero si le meto 2 contratos ya solo tengo que hacer 1,5. Y si le meto 3, ya solo tengo que hacer 1 punto. Pues no lo hice. No llegué a hacer mis 3 puntos en ningún momento del día. Los días de la locura, ¿eh? Los días de la locura. Sí. El día de la bola de nieve. Entonces, eso es lo que dices cuando dices discrecional. Sí, te puede ocurrir eso. Pero cuando llevas tiempo, ya tú mismo es el que hace el cortafuegos y que eso no ocurra. De hecho, una regla que tengo, o sea, ya mi último cortafuegos,
que tengo es tener una cuenta de futuro muy pequeña. En el sentido que si un día viene esa borrasca de nieve, no solo la bola, sino toda la borrasca, me cargo la cuenta y ya digo, pues mira, ya está. Pero, Ese es ¿sabes? Claro, en este mi caso último cortafuego. es como que, para que la gente lo entienda, tienes un capital mayor, pero tú utilizas una parte de ese capital ejecutándolo, digamos, como si tuvieses el capital mayor, pero sabiendo que el límite de pérdidas lo has limitado de forma artificial, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Exacto. Perfecto. Y para acabar, Miguel, ya para no quitarte más tiempo, ¿algún consejo que crees que puedes darle a la gente? Evidentemente, el tema del dar un consejo siempre es muy subjetivo para cada uno, pero si tú miras en retrospectiva tu proceso, ¿qué crees que ha sido lo más determinante a la hora de poder estar donde estás ahora? ¿Qué le aconsejarías a alguien para que intentase acortar lo máximo posible su camino? Mira, acortar, yo sé que el tema. Bueno, primero el consejo. Si realmente te gusta esto, yo creo que es una profesión que solo se consigue con horas de gráfico. ¿Qué quiere decir? Cuanto más seas capaz de aguantar, cuanto más alargues o sea, o mejor dicho, cuanto menos dinero vayas perdiendo en el proceso, te va a permitir alargarte más en el tiempo. Pues todo ese alargue en el tiempo es el que te va a hacer, sobre todo, que tu mente se arme de herramientas para poder llegar a un punto factible. Eso de que te creas tus reglas, te creas tus cortafuegos, sean del que sea, eso es a fuerza de pasatiempo y me creo uno, me creo otro, me creo una regla, la cumplo, llegará un momento en que no la cumple, pero me pondrán otra vez en mi sitio y la volveré a poner en funcionamiento. Eso te lo va a dar el tiempo. ¿Cómo acortar ese tiempo? Yo sé que el tema de la formación, sobre todo en redes sociales, es como un tema tabú, ¿no? En el sentido de que siempre dicen, es que el que da formación, si da formación es porque no sabe operar. Sí. Evidentemente. Sí, el 90, no, Bien. digo 90 por decir, Sí, te la entiendo, gran mayoría, pues por desgracia es esa. El 90% no consigue sacar un rendimiento al mes y dice, bueno, pues como no, si además sé hablar, sé comunicarme y me lo monto bien, bueno, me creo un cursito y a partir del curso me capitalizo o vivo directamente. Yo creo que la mayoría empezarán por me capitalizo Sí, y luego ya, pienso igual que pues tú. ya que me he capitalizado y sigo de esto, pues vivo, ¿no? Y entonces curso. Evidentemente eso es un problema, quiero decir, de esa gente pues nos van a pillar. De hecho, a todos nos han pillado, A creo. todos, sí. Y el que no la haya pillado, pues es como lo otro, será cuestión de tiempo, siempre te pilla, ¿no? Yo tengo compañeros que pues, no es que lo han pillado una vez, es que ya digo, tío, tú es que te pones delante del toro todos los días. O sea, quítate de ahí, que no ves que está la vía del tren y te pillan. Es que parece que te gusta. Entonces, en ese sentido, hay que saber dónde se mete uno. Pero yo creo que la única manera de recortar tiempo es con mentorización. Alguien que te demuestre primero lo que hace, cómo lo hace, que te convenza, pero que te convenza de verdad, no. ¿No? Vendemos todo o palabritas, tenemos todo y somos todos, cualquiera que sea bispaíro o sea comercial, Sí. sabe vender un producto. Mejor o peor, pero lo sabe vender. Pero que te lo demuestre. Y muchas veces a mí me dicen, ¿y cómo? Pues mira, yo creo que tú tienes muchísimos vídeos en los que lo demuestras. Enséñame tu operativa. Sí. ¿No quieres enseñarme tu operativa? Enséñame lo que haces. Claro. En directo. No me des un vídeo, sino Sí. invítame a lo que tú haces y tú me enseñas. Y a partir de ahí, ya tú, como alumno, entre comillas, tú vas a decir, oye, pues mira, este tío lo que está diciendo ahí pues tiene su realidad, ¿no? Me está demostrando que el tío sabe. El tío sabe qué quiere decir. El tío no es que me enseñe a que está operando y todas le salgan bien, sino está operando, me está explicando el criterio antes de hacer la entrada, la está haciendo y además me está diciendo hasta dónde Claro. y por qué y cuándo me salgo y por qué. Y cuando me lo enseña, lo aplica. Con esos tres factores, yo a mi criterio, creo que ya no necesita un track record. Claro. Si lo Un haces a track record, diario, claro. claro, un track record en el sentido de decir, oye, te demuestro lo que yo gano. Sí, Porque entiendo. muchas veces tenemos gente que tiene su track record, bueno o malo, pero lo tiene y es rentable, pero luego te pones con él en la pantalla y estás así. Le voy a dar largo. Y le da, ¿no? Y lo saca positivo. Y te termina el día y dice, mira, he hecho 10 puntos, $500, venga, hasta luego, mañana. Y al día siguiente tú vas y haces lo mismo, ¿no? Y ahora llega un momento que dices, vale, perfecto, tú te ganas el pan con esto.
Pero para enseñar... Soy yo, tendré que saber yo Claro. por qué es largo o por qué no te lo saben explicar o no te lo quieren explicar. Hay gente muy cuca en ese sentido. Te alargan ese proceso, ¿no? Te dicen, tú entra conmigo que vas a aprender, pero despacito, a mi ritmo. Y ahora te tienen ahí un mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes. El que yo aprendí, entre comillas, tenía esa picardía, creo yo, ¿no? Porque yo llegaba, yo veía los vídeos, le preguntaba muchas cosas y me decía, ve el vídeo. Ya, pero es que yo ya lo he visto, Claro, pero es que no lo entiendo. que la respuesta ya, ¿no? Quiero la respuesta a la pregunta que yo te he hecho. Y me decía, pues velo otra vez. Y ya un día, joder, a mí me llamaba Ramírez, ¿no? Pero Ramírez, que te he dicho que lo veas. Y que si lo ves 2 veces y no lo has visto, que lo veas 3. Y si no, 20. Con lo que me estaba diciendo es que es que si quieres aprender, vas a ir a mi ritmo. Ahí está el vídeo. Si eres capaz de averiguarlo, perfecto. Y si no, pues te van a faltar días. Entonces, pasaba tiempo. Entonces, en eso sí es verdad que hay que, ya dentro de los buenos, dentro de los que esto, también hay que ir sectorizando. Porque como yo muchas veces le comento a la gente, digo, mi formación no es un porcentaje de lo que yo gano. O sea, quiero decir, yo no te voy a enseñar y te digo, mira, como yo gano 3.000 euros al mes este mes, pues tú me tienes que dar un 10%. Y si gano 5, tú me das un 10%. Tú lo que tienes que intentar es, a ver cómo me empapo yo de todo lo que sabe esa persona lo más rápido posible para que llegue un punto en el que yo, como alumno, decida si quiero continuar porque me ayuda o porque quiero estar en esa sala, porque además me da tranquilidad para operar, o yo ya he aprendido lo que puedo aprender y ahora yo soy, con horas de gráfico, yo solo pues, hago esa segunda parte de la formación. Porque esa no te la va a quitar nadie. De las horas de gráfico no te las quita nadie. La diferencia es si la haces solo o acompañado. Entonces, en ese sentido es donde se puede acortar. Pero que no, o sea, que no vendan lo contrario. O sea, ni nadie os va a cortar el proceso a cero, ni con un curso enlatado se va a aprender. Sí, hombre, puede ser enlatado en el sentido que tenga vídeo, sí, pero luego esté la persona allí tutorizando que tú lo puedas contactar. Yo lo primero que siempre digo cuando la gente digo, me dice, estoy haciendo un curso, ¿tienes el teléfono del que te da la formación? Sí, perfecto. ¿Tienes el teléfono del que te da la formación? No. Problemas. ¿Por qué? Porque si no tienes el teléfono quiere decir que tú dependes de un mail, que cuando el tío te quiera responder, que si te quiere responder, que si no. Y los alumnos estamos mal acostumbrados en el sentido de que, como estamos pagando, y además mal acostumbrados, pero con nuestra realidad, ¿no? Como estamos pagando, oye, si estoy pagándote, yo hago una pregunta, quiero que me la responda. A lo mejor la respuesta no es la que tú quieras que te den, pero por lo menos que me la responda. Si tú no tienes el teléfono de la persona, quiere decir que el tío lo tiene de alguna manera montado para crear esa barrera, ese cortafuego en el que él decide cuándo y cuándo no. Que tenga track record es muy importante. ¿Es indispensable? Si lo suples con te lo enseño en directo, yo creo que se puede suplir. Si ni tiene track record, ni lo suple en directo, pues muchas gracias, eres muy simpático, veo en redes sociales que lo que hace está muy bien, pero yo me voy a gastar mi dinero y quiero algo más. 100% de acuerdo contigo. Y no quiero. 100%. Lo más factible, yo siempre lo digo, que te vean en directo. O sea, si tú sabes y tú quieres y tú puedes, en directo se hace y se explica todo. Pero sobre todo eso, se hace por esto. Esta es la causa y esta es la consecuencia que espero. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla eso. Y si va, y si no va, no va. Totalmente. Y que no somos máquinas, o sea, que nos equivocamos. O sea, claro, no busquéis maestros con un 95%, claro. ni con un 100%, ni que no tengan drawdown en sus curvas, ni... No, eso no... Es entender la realidad, es entender que cada día la gente sufre delante de los gráficos como de cualquier manera, simplemente que hay personas que han conseguido ese punto de encontrar ventaja y hay gente que aprovecha esa ventaja y que se puede transmitir. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Y crees que aparte del tema de la formación, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, no añadiré nada más porque pienso igual que tú, si tuvieses que dar, por ejemplo, algo que a ti te ha ido bien a nivel de operativa, como consejo, ya sea algo de gestión monetaria, ya sea algo de lectura de gráfico, de utilizar solo volumen, no sé, cualquier cosa, algo que crees que a ti te ha ido bien. Evidentemente no significa que a todo el mundo le vaya bien, pero me gustaría dejar como colofón de esta entrevista, de esta charla, lo que tú consideras que ha sido indispensable para ti para conseguir estar en el punto en el que estás. Hombre, como detalle así de este detalle es el que me ayudó, no sabría decir. Sí, recomendaría a todo el mundo profesionalizarse. Profesionalizarse en un gráfico, en un activo.
en un tipo de temporalidad, en un tipo de sistema, en el sentido de que lo cojas, veas que funciona y a partir de ahí, boom, con él. No ir dando saltos. O sea, mucha gente me dice, ¿y por qué lo que haces no lo haces en 5 activos? ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero si han llegado a este punto de la entrevista, que han visto todo lo otro, es porque ese lo conozco, ese lo domino, hasta el punto en que diga, es que sé lo que es normal y lo que no es normal. Yo hay muchos días así en movimiento, hace un movimiento, unas velas, no empiezo a hacer algo y digo, eso no es normal en un mini serie. No sé lo que es, pero eso no es normal. Pues hasta el punto que tú sepas lo que no es normal en un activo, en una temporalidad, en un sistema, sea precio-volumen, sea, antes he hablado muy más de las medias móviles, pero Sí, en medias móviles, en lo que sea, controla. Si eres de medias móviles, averigua por qué la de 12 sí y la de 13 no. O por qué la de 12 a ti sí y la de 13 a ti no. Y cuál es tu mejor resultado. Y si vas a entrar a la rotura, el testeo. Pero llévalo a un punto que lo tengas primero documentado, ¿no? En un backtest, con una tablita, como solemos hacemos los boomers, como nos dice, con una tablita Excel ahí que te diga pum, 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 esto sí o esto no. Y luego ya, independientemente de esa tablita, hasta un punto que tú lo tengas tan interiorizado mentalmente en que tu ojo en un momento dado te diga, esa es. Entonces, especializarse, concretarse. Vemos en redes mucha gente muy buena y cada uno de sus padres y de su madre. Y lo que nos pasa es que muchas veces vemos uno que manda 4 entradas seguidas en 4 días y dice, uy, ese, ¿qué hace? Precio-volumen. Precio-volumen. Venga. Me tiro 2 semanas y veo otro que dice, uy, ese que tiene, banda de Bollinger. Hostia, pues te saca más que el de precio-volumen. Pues yo banda de Bollinger. Llega un momento en que pasas por tantos sitios y cuando te das cuenta, miras para atrás y dices, llevo 8 años en el trading y no soy rentable. Sí, pero no. Lleva 8 años metido en el mercado, en ese mundo de los mercados financieros, pero tú no has llegado, es como, estoy en el mundo laboral, pero he sido 3 meses camarero, 2 fontaneros, 1 electricista, otro médico, el otro arquitecto y el otro, yo qué sé, piragüista. ¿Estás en el mundo laboral? Sí. ¿Te has especializado en algo? No. Pues entonces te vas a tirar toda tu vida haciendo trabajitos de ese tipo y céntrate en uno. Da igual que sea. Si se puede ganar dinero hasta poniendo un kiosco de piruletas de fresa. Sí, sí. Y si te piden de limón, le dices, no, de limón aquí no, aquí solo hay de fresa y solo vendes piruletas de fresa. Ahora, crea las mejores piruletas de fresa del mundo. Que todo el mundo que quiere una piruleta de fresa venga a buscarte a ti. Pues en cualquier profesión. Pero céntrate. Ese sería mi consejo. Muy bueno, Miguel, de verdad. Espero que la gente lo valore como yo. En serio, de verdad, creo que es un muy buen consejo. Solo me queda agradecerte tu tiempo, de verdad, la transparencia con la que has hablado. Yo realmente me llevo muchísimas cosas que voy a empezar a darles vueltas también hoy. Eso me gusta. Así que te lo agradezco, espero que te lo hayas pasado bien, que esto se repita en un futuro. Yo ya has visto, me dijiste 1 hora Te lo vas a agradezco, de cortar verdad. la entrevista. Podría estar aquí hablando de trading. Muchas veces llega contacto así con compañeros, ¿no? Empezamos a hablar por Skype y tiene que venir mi mujer. Cena está lista. ¿Tú cuándo te quieres Eso es bueno, salir? eso es Uf, bueno. me encanta. Entonces, por mi parte, cuando quieras, ya sé, incluso para entrevista o para que hablemos tranquilamente los dos, como hemos dicho hoy, con un café, pero sin grabar, cuando quieras. Genial, tío. Pues muchísimas gracias. Espero que estemos en contacto. Como os he dicho, os dejaré las redes de Miguel aquí abajo dentro, en el link de la descripción. También en el comentario que estará fijado. Pondré el libro, todo aquello que consideres que la gente debe conocer de ti. Me lo dices y estará ahí abajo. ¿Vale? Muchas gracias a De todos acuerdo. por estar ahí. Gracias, Miguel. Y estamos en Un contacto. abrazo muy grande, muy fuerte. Chao.